Todos los días es muy preocupante la situación de que la gente se rehúsa más a leer la palabra de Dios y a creerla. Y la gente lo único que prefiere es escuchar palabras dulces y bonitas de gente que les diga que Cristo los ama y que Cristo los va a aceptar tal como son. En el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. No voy a ocupar este tiempo y la atención de mis apreciados oyentes en hablar cosas meramente dulces y sentimentales que nos hicieran sentir bien por un momento muy breve. Voy a traer a la atención suya y mía algunas verdades de la palabra de Dios que nos pueden librar de los errores y doctrinas de los hombres. Siempre procuro despertar en las mentes de los oyentes un interés vivo en lo que Dios ha dicho en su bendita palabra, pues Dios no nos disculpará nuestra negligencia. Tómalo muy en cuenta, por favor. Muchas veces se levanta una discusión sobre el tema de que si la iglesia salva. Hay quienes dicen que sí salva y otros que no salva. Vamos a las escrituras para hallar la verdad del caso. Dios salva, eso nadie lo pone en duda. Es Dios el que salva, nadie lo puede negar. Dios salva, porque la salvación es el perdón de Dios, o sea, la limpieza de nuestros pecados. La iglesia, pues, no salva, Dios salva. Pero la cuestión es esta: ¿puede alguien gozar de la salvación que Dios ha provisto sin ser miembro de la iglesia del Mesías? Lo esencial e importante de la iglesia es visto en la actitud del Mesías hacia su iglesia. Que escuchen bien los que dicen que la iglesia no importa, que no es esencial. Hechos 20:28. Grábenlo muy bien en sus mentes. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo se atreverá alguien a decir que no importa la iglesia a la que usted asista? ¿O cómo se atreverá alguien a decir que busque usted una iglesia de su que le agrade? Esto es muy complicado. ¿Se atreve alguno a decir que lo comprado con la sangre del Mesías no importa nada? Efesios 5:25 leemos que Él, o sea el Mesías, se entregó a sí mismo por ella. El precio que el Mesías pagó por su iglesia demuestra su actitud hacia la importancia de ella. Ahora, nos toca a nosotros tener la misma actitud o mente que tenía el Mesías. También nosotros tengamos la misma actitud hacia la iglesia, tengámosla en muy alta estima. Dice que Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó? Porque la amaba. Y si la iglesia no le importara a Cristo, ¿por qué la amaba? ¿Por qué derramó su sangre por ella? Muchos llamados pastores dicen, casi gritando, que la iglesia no salva, sino que Cristo salva. Muy bien. Si se refieren a sus iglesias denominacionales y humanas, que éstas no salvan, tienen toda la razón. Si se refieren a la iglesia que el Mesías estableció, están bien, pero bien equivocados. La razón es sencilla. Nadie puede hallarse en el Mesías sin hallarse a la vez en su iglesia. El Mesías es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y los cristianos son los miembros del cuerpo. Bien, nadie puede estar unido a la cabeza sin ser miembro del cuerpo, que es la iglesia. Si Cristo es la cabeza del cuerpo y dice que
la iglesia es su cuerpo. Yo insisto, ¿cómo se atreve alguien a decir que no importa la iglesia a la que asistamos? Estos falsos maestros religiosos hablan tanto de unirnos a Cristo, pero que la iglesia no tiene nada que ver con la salvación. Hablan ellos en contradicciones. El Mesías es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esto es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Así que si alguno se halla en el cuerpo del Mesías, en la iglesia del Mesías se halla, porque son la misma cosa. Si alguno no es miembro de la iglesia del Mesías, no se halla en el cuerpo del Mesías, sobre el cual él es la cabeza. Se concluye pues que él no tiene miembro de la iglesia, no está unido a Cristo. El que no es miembro de la iglesia no está unido al Mesías, no es salvo. Cristo es el Rey y todos los que profesan creer en el Mesías lo admiten. Pero la iglesia del Mesías es la misma institución que su reino. El reino y la iglesia son lo mismo. A la iglesia del Mesías en Colosenses dijo Pablo, el cual, o sea Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Nadie puede ser súbdito del reino sin ser ciudadano del reino. ¿Y cómo nos hacemos ciudadanos del reino? Creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados, perseverando hasta el fin. De esa manera entramos en el reino que es la misma iglesia. Esto también es sencillo, claro, y fácil de entender. Cristo es el Rey. ¿Quiénes son los sujetos de Él? Pues son los que se han rendido a Él para obedecerle. ¿Qué llegan a ser estos? Llegan a ser ciudadanos de su reino. ¿Qué es el reino? Es su iglesia. Así que los miembros de la iglesia de Cristo son ciudadanos en el reino del Mesías. Son los salvos. El Mesías los salvó y los hizo ciudadanos de su reino, que es su iglesia. La iglesia no salva, pero sí es constituida de los salvos. Todos los salvos están en la iglesia, o sea, en el reino. La iglesia importa tanto como la salvación. Además, Cristo es el marido y la iglesia de él es su esposa. Esto es lo que leemos en Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32. Los dos son uno. Nadie puede, mis estimados amigos y hermanos, nadie puede estar relacionado con Cristo sin estar igualmente relacionado con la iglesia. Si alguno no es de la iglesia del Mesías, tampoco es del Mesías. Las falsas distinciones entre la salvación y la membresía de la iglesia que debe ser olvidada una vez para siempre. Los salvos constituyen la iglesia. No hay ni un salvo que no sea miembro de la iglesia del Salvador Jesucristo. No hay salvos fuera de la iglesia. No hay cristianos fuera de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento es a la que yo estoy hablando hoy. Por lo tanto, hallarse en el Mesías es estar en su cuerpo, en su reino, y es ser miembro de su iglesia, que es su esposa. Ser miembro de la iglesia del Mesías significa tener su nombre inscrito en el cielo. Hebreos 12, 23. Observen lo que está escrito. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Otras versiones dicen a la iglesia de los primogénitos. Aquí la palabra primogénito se usa en el sentido figurado e indica el preeminente. La iglesia del Mesías está compuesta de gente preeminente,
pues tiene su nombre inscrito en el cielo. Los salvos son quienes tienen su nombre inscrito en el cielo, y los salvos componen la iglesia. Con razón dicen las escrituras que la iglesia está compuesta de gente preeminente. ¿No es de preeminencia tener el nombre inscrito en el cielo? Claro que sí. Amigos, aquí una verdad muy sencilla y básica, que muchos no han aprendido. El mismo proceso y las mismas condiciones que salvan a uno de sus pecados le hacen cristiano y le añaden a la iglesia, porque la iglesia está compuesta de los salvos. Pero muchos pastores denominacionales están enseñando que por un proceso uno es salvo y que por otro distinto es añadido a alguna iglesia denominacional. Por eso afirman que lo importante es ser salvo y que eso de ser miembro de alguna iglesia no importa, aunque dicen que es cosa bonita ser miembro de alguna. Como consecuencia de tal doctrina, mucha gente no se interesa nada en ser miembro de la iglesia verdadera, que es la del Señor. Se le ha enseñado que la membresía en la iglesia no importa, pero lo que pasa es que la gente confunde a la iglesia del Señor con las iglesias denominacionales o sectarias o paganas que andan engañando a las gentes en el mundo. Las escrituras enseñan que el Mesías derramó su sangre para comprar a la iglesia, o sea, salvar a los pecadores. Él es la cabeza de su iglesia, porque Él solo la dirige y manda. Ella es su esposa, porque Él es sobre ella. Y ella se sujeta a Él. Ella es su reino, o sea, la iglesia, porque Él la gobierna. Como el rey gobierna su reino, la iglesia es el cuerpo del Mesías, compuesto de los miembros que han sido perdonados de sus pecados pasados. Cuando uno obedece al Evangelio, Dios le salva y así viene a ser miembro del cuerpo de los salvos, pues la iglesia es el conjunto de los salvos. El mismo proceso y las mismas condiciones que salvan del pecado también añaden al salvo al conjunto de los que ya son salvos. Este conjunto es la iglesia del Señor Jesús. No leemos en las escrituras de la práctica tan común hoy en día, la cual es hacer una cosa para ser salvo y luego otra cosa distinta para añadirse o ser miembro de alguna denominación humana. Esa enseñanza no es correcta. Es tiempo, mis hermanos y amigos, de estudiar más las escrituras, de estudiar nuevo acerca de la iglesia del Señor. Es tiempo de tenerla en debida estima. Es tiempo de amarla como el Mesías la amó y se entregó a sí mismo por ella. Es tiempo de entender que el pecador, al obedecer al Mesías, creyendo, arrepintiéndose y siendo bautizado, logra dos cosas. Alcanza el perdón de sus pecados y el Señor automáticamente le añade a la iglesia de Él, a la iglesia del Mesías. No hay que andar buscando alguna denominación humana a que juntarse. No hay razón bíblica para buscar una llamada iglesia de predilección. Es cuestión sencilla de obedecerle al Señor y dejar que el Señor añada a su iglesia a los obedientes. Así que la iglesia no salva, Cristo salva. Salva a los que obedecen su evangelio. Los salvos son una colectividad y las escrituras emplean la palabra iglesia para describir a esta colectividad, porque la palabra iglesia quiere decir los llamados. La iglesia no salva, pero es compuesta de los salvos. La iglesia, pues, importa tanto
como la misma salvación. Lo que pasa es que los sectarios han establecido muchas iglesias denominacionales y no pueden afirmar que sus iglesias salvan. Dicen, Cristo salva, no la iglesia, pero tienen en mente alguna iglesia humana. Además, creen que la iglesia del Mesías, de la cual podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento y de la cual yo soy miembro porque he sido salvo por mi obediencia al Evangelio del Mesías, es alguna denominación, entre otras muchas denominaciones. En esto están completamente equivocados. Que quede muy y muy claro, la iglesia de Cristo no es una denominación, no es una secta. La iglesia que Cristo compró es el reino, es su cuerpo y derramó su sangre por ella. Fue comprada con su sangre preciosa. Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, espero sus preguntas o comentarios. Dios bendiga su palabra. Todos los días es muy preocupante la situación de que la gente se rehúsa más a leer la palabra de Dios y a creerla. Y la gente lo único que prefiere es escuchar palabras dulces y bonitas de gente que les diga que Cristo los ama y que Cristo los va a aceptar tal como son. En el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. No voy a ocupar este tiempo y la atención de mis apreciados oyentes en hablar cosas meramente dulces y sentimentales que nos hicieran sentir bien por un momento muy breve. Voy a tratar